Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Upucuepu, por ahí estamos en una fiesta muy especial de la familia Rodas Herrera. Esa es la familia de donde nace este tronco, y tenemos aquí a los que después, ¿verdad?, se van uniendo también con el tiempo, con los hijos, los matrimonios, los nietos, los bisnietos, allá ese, tataranietos, etc. Hoy aquí queremos hablar con una de estas familias justamente que llevan también este apellido, y así que se van abriendo. Lo más importante es conocer nuestra historia, conocer también cómo fueron dando ese granito de arena para la construcción de la propia familia, para la construcción también del ambiente, de la comunidad donde ellos se encuentran, y el regalo más grande que es siempre ese don de la educación, de la formación, del cariño y del amor que van dándonos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces vamos a presentarnos. Siempre comenzamos primero con las mujeres, así es que muchas gracias por participar hoy en Ñande Upucuepu. Por tu nombre, cuántos años tenés y lo tuyo también, para conocer un poco tu familia. Buenos días, padre. Buenos días, Ñande Yarañe. ¿Tu nombre va cómo es? Soy Rigel Julia Raquel Hilde Espínola. ¿Y vos va de dónde sos, Rigel? Yo soy de Villarrica. A Villarriqueña. Sí, yo soy. ¿Y tu lugar mismo de nacimiento dónde sería? La ciudad misma. La ciudad de Villarrica. Bueno, somos 4 hermanos. Mis padres ya fallecieron y por motivos de estudio yo fui a Asunción a estudiar. Ah, fuiste hasta Asunción. Sí, luego volví a trabajar en Villarrica y después fui otra vez a Asunción a especializarme, a estudiar más. Y ahí fue donde le conocí a César, quien es hoy mi marido. Le conocí en una cancha. ¿En serio? Sí. Bueno, pero mira, y papá, después vamos a entrar en la segunda partecita. Ahora vamos a conocer un poco, Rigel, tu formación sobre todo. Sí, entonces, de estos 4 hermanos me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde estudiaste ahí en Villarrica? ¿Dónde fuiste al colegio? Yo soy exalumna salesiana. Exalumna salesiana, con la hija de María Auxiliadora. Así mismo. ¿Y de quién te acordás, por ejemplo, ahí de las hermanitas que estuvieron en tu tiempo? Varias, Soreleida, yo le conocí también, ya falleció. Sorelodia también. María Esa era concesionera. Ah, también concesionera. De los sacerdotes. Sí. Que iban hasta ahí, que iban del Don Bosco. Así mismo. ¿De quién vas a acordar ahí? A ver, de los países. Pay Aguirre, Pay Villalba. De los padres Aguirre, sí. Villalba. Él vive todavía, el padre Aguirre, sí. Sí. Y con el padre Villalba, antes que te entendía luego, porque él es químico, físico, matemático. Era una luz antorcha. Y él creo que enseñaba también en el colegio, no sé si... Sí. ¿Te llegó a enseñar él? Sí, porque antes los países incluso... Claro. Viste que eran muchos, ellos eran 10, 8, 9, estaban en una obra, entonces se distribuían y podían enseñar también ellos mismos en el colegio. Excelente eso. Sí. Buen recuerdo. El padre Villalba es muy conocido porque después siguió enseñando mucho tiempo, estando en Oviedo, en la universidad, en la facultad. Todo eso, uno de los grandes científicos, le podemos decir. Sí. Bueno, y ahí a tu esposo, presentate un poco, vamos a conocerte también. Yo soy César Rodas Aranda, nací en Iturbe. O sea que aquí es tu familia, es una familia Rodas, sí, la familia, ¿verdad? Yo soy nieto. Vos sos el que metiste aquí a otra familia que es Espínola, me dijiste. Sí, la incorporamos. Incorporamos la gran familia Rodas. Así es. Sí. ¿Y vos dónde? Yo nací en Iturbe, pero me crié en Villarrica. Ah, en Iturbe nací. Sí. Tú te criaste en Villarrica. Sí. ¿Y dónde estudiaste? Comencé estudiando en el Centro Regional de Villarrica. Ah, en Villarrica, sí. Y luego me fui al Liceo Militar, a Costaño. Ah, ya. O sea, paramilitar, ¿vio? Paramilitar. Ah, antes vio militar, entonces. No. ¿Qué pasó ahí? Somos de reserva. Ah, sí, de reserva. Sí. Ah, ya. Fuiste ahí Y luego comencé la Facultad de Economía, pero no terminé. Ah, no terminaste. Dejé. Ya. Sí. Por eso que después te casaste con una que es una linda y buena económica, ¿eh? Continúa. Continúa, ¿eh? Sí. Está bien. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, César? Nosotros somos 7 hermanos. 9 en total, 2 fallecieron antes que yo nazca. Sí. Chico. Pero 7 que crecimos, de los cuales ahora estamos viviendo 5, 2 ya fallecieron. Entiendo. 2 ya fallecieron, sí, que eran mayores que vos, entonces. Yo soy el último de la familia. Exactamente. El Pajagüe.
Y lo importante es saber un poquitito si ellos también fueron contigo a Villarrica o vos nomás te fuiste a Villarrica cuando eras chico. Nos mudamos todos. Se mudaron. Mamá, papá, y luego nos mudamos a Fernando de la Mora, donde estamos radicados. También se mudó mamá y papá. Ya. O sea que de Iturbe a Villarrica y de Villarrica a Fernando de la Mora. ¿Y por qué se mudaron a Fernando de la Mora después de Villarrica? Y porque ya mis padres ya tenían edad. Ya necesitan mucho cuidado, ¿verdad? Entiendo. Y falleció. ¿Y tus hermanos ya estaban hacia allá? Sí, todos ya estamos radicados. Todos ya estaban hacia allá. Tengo una hermana acá que vive en Bocayatú del Guairá. Entiendo. Sí. Y después vivimos todos allá en Fernando. Pasamos aquí cerca, ¿verdad? En Bocayatú. Sí, pasamos a la avenida. Antes de llegar a la ciudad. A la ciudad. Sí, señor. Ese Bocayatú del Guairá. Del Guairá. Ya. Qué interesante entonces. Y vos, César, que entonces me dijiste no terminaste ahí tu estudio, pero después ¿a qué te dedicaste? Y fui jefe de personal de 2 grandes empresas. Ya. Y 2 partes que trabajé toda mi vida. ¿En serio? Sí. Entiendo. Entonces ahí como jefe de personal, sí, que sigue de manejarla personal, ¿no? Y así fue. Mucho tiempo. Exactamente. Mucho tiempo. Bueno, y dentro de la familia Rodas, ¿cómo es un poco la relación, o sea, todo este parentesco que ustedes tienen aquí hacia San Salvador? ¿Penderetágena entonces? Sí. Bueno, esta es una propiedad de un primo. Sí. Que también es iturbeño, pero por cosas del destino está teniendo un lugar de esparcimiento acá en San Salvador. En San Salvador. Él no habita tampoco acá. No habita, sí. No. Y yo soy nieto del Laureano Rodas León. Entiendo. Y tránsita Herrera de Aragón. Ya. Allí están los Rodas Herrera. Sí. Papá era el hijo de don Laureano. Entiendo. Sí. O sea que es tu abuelo y nada. Mi abuelo. Exactamente. Y de ahí comienza a bifurcarse toda la familia. Nieto, tataranieto. Sí. Mi abuelo y mi abuela llegaron a vivir 90 años los dos. 90 años. Sí. Cuando cumplió los 90 años se reunió 600 personas, solamente parientes directos. 600 personas, parientes directos, sí. Toda esta parte entonces de San Salvador, pero que después... Maiturbe, sí. Y después se fueron ya esparciendo, dispersando, etcétera. Y vos entre ellos, también, evidentemente, me viajamos hacia Asunción, hacia Fernando de la Mora, etcétera. Bueno, así entonces estamos nosotros conversando con la señora Rigel y el señor César. Ellos son esposos, tienen su familia, y sobre todo el señor Rodas. Por ahí entendemos todo lo que significa la familia de los primeros que estuvieron por Iturbe, ¿verdad? Sí. Y que se fueron después esparciendo por todo el Paraguay. Volvemos nosotros enseguida con más ñande upukue pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. De Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia.
Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Desde el corazón de la Iglesia y de todo el pueblo de Dios, Ñande Yarañe ETV felicita a la comunidad Oblatos de María por los 100 años de presencia evangelizadora en Paraguay. Con fe y entrega han acompañado a generaciones, fortaleciendo el espíritu cristiano y sembrando esperanza en cada comunidad. También celebramos con profundo reconocimiento los 75 años de vicariato y el centenario del querido Paipucú, cuyo legado sigue iluminando los caminos de quienes más lo necesitan. Que su misión continúe siendo luz y guía para nuestra nación. Ñande Yara Ñe ETV, anunciando la buena noticia. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Ñande Upukwe Pupore. Estamos hoy en un lugar, aquí en una quinta, San Salvador, pero ustedes son de Iturbe, ¿verdad? O sea, como origen, aquí nomás que estamos compartiendo la familia y conociendo todo lo que significa el hecho de ser una familia siempre numerosa. Pero ahora hablamos de ustedes, César. ¿Ustedes dónde se conocieron? Las mujeres dicen que son las que mejores cuentan dónde fue el primer flechazo, Rigel. ¿Dónde se conocieron? Realmente, ¿cómo se conocieron? ¿O al revés y nada? No. Algo insólito fue nuestro. ¿Así? ¿Y cómo fue? César, ella se la licuaba, acá mi señora va a rentar. ¿Así? A ver, Rigel, ¿cómo fue lo insólito aquí que está diciendo César? En un partido de la Libertadores. ¿Partido Libertadores? ¿Y quién picó salió campeón? Ustedes dos ganaron. Sí, a ver, ¿qué Libertadores? ¿Aquí en Asunción? En Asunción. En Asunción, en el Defensor del Chaco. Sí. ¿Y a vos te gusta ya la cancha, Pío Regio? A mí me gusta. ¿En serio? Me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta. ¿Y cómo fue la cuestión? A ver, vamos a ubicarnos un poco el año. ¿En qué año va? Ya no recuerdo el año. Hace mucho tiempo. ¿Y quiénes estaban jugando cuando eso? Olimpia Colo Colo. Ah, Olimpia Colo Colo. Sí, señor. Y por ahí se coló César, ¿eh? Coló. En vez de que Colo Colo, oye, colá César. Yo me fui por otro lado. A ver. Un amigo en común. Sí. Y allí coincidimos el encuentro. No me digas, o Yo sea... no le conocía ya. Ya. O sea, tu amigo te invitó a vos. Sí. Y vos te fuiste. Y ya tu amigo le invitó a ella. También. Ah, y ahí se encontraron. Allí Sí. Ah, y él se ponía en el medio y ustedes pues ya le querían sacar de ahí del medio, ¿eh?
Bueno, ¿y qué pasó ahí? Más vio ganar Colo-Colo Olimpia. ¿Quién ganó cuando eso? Ya no recuerdo. O sea, antes que perdió Olimpia, llegué la pendeja y vete. Porque si gana tu equipo, vos nunca más te olvidas de eso. ¿Qué pasa? Que nosotros salimos antes ya de terminar el partido. Para usted otras cosas ya era más importante. Está bien. Bueno, después, ¿y cuántos años estuvieron festejando, Rigel? Sí, 4 años. 4 años. Sí. Ya. ¿Y vos ya vivías en Asunción, me dijiste? ¿Te fuiste para estudiar? Sí, no, me fui ya para trabajar. Para trabajarlo. Cuando eso en Villarrica, yo trabajaba en el hospital regional. Vos. Cuando eso era el hospital regional y yo quería aprender más. ¿Cuál es tu profesión yo entonces? Soy bioquímica. Bioquímica. Entonces ya trabajaba en el hospital regional, sí. Querías aprender más y entonces te fuiste a Asunción. Asunción. Ya. Ahí estuve en el laboratorio central, trabajé en privado y luego ya me asenté ahí. Al conocer la César ya nos casamos y nos quedamos ahí. Ya. Bueno, así fue entonces César, ¿eh? Todo así. Y vos en ese momento ya estabas trabajando porque me dijiste que era jefe de personal. Yo muy joven comencé a trabajar. Muy joven. Gracias a Dios. O sea que ustedes los dos ya están jubilados entonces. Sí, los dos. Ya, ahora ya. Te disfrutamos la vena de jubilación. Sí, ya. Qué bien, che, qué alegría eso. Bueno, ¿y cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos 2 hijos. 2 hijos. ¿Y qué más están haciendo eso? Ana Paula y César Augusto. Ana Paula, 28 años, César Augusto, 25. Ya. Y ya terminaron su carrera también, su estudio. Sí. ¿Y Ana Paula qué está haciendo? Ana Paula es licenciada en Comercio Internacional. Mira, qué bien. Sí, ella está trabajando en Conmebol. Ya. Y César Augusto está terminando, o sea, presenta su tesis este año, si Dios quiere, Ingeniería en Informática. Ingeniería en Informática. Yo a tu hijo le conocí en Salesianito. Bueno, como estudiante, ¿verdad? Sí. Pero antes también en la capilla Cacupemí, ¿verdad? Sí. Ahí en Fernando de la Mora, justamente. Sí. Muy asiduo, buen muchacho. Bueno, y a ver un poquitito, y todo lo que significa la educación y todo lo que significa ese seguimiento en la formación de la familia. ¿Qué tal va? ¿Es fácil, más o menos, difícil? Los hijos son diferentes, ¿verdad? Cada uno tiene su don, cada uno tiene su forma de ser, pero ambos son buenos hijos, gracias a Dios. Entonces los padres nos abocamos a darle la formación cristiana que cada uno necesita, ¿verdad? O sea, de acuerdo a sus características. Estamos con ellos, sí. Qué bien, ¿no? Y eso es lo más... al Señor habernos dado 2 excelentes hijos. Claro, ¿no? Y eso es siempre lo más importante, ¿verdad? En el sentido de saber también conocer a cada uno, conocer a cada hijo, ¿verdad? Y desde ahí también. Bueno, y ahora vos, César, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo está? Porque ustedes ya son jubilados ya. Y estamos disfrutando. Están disfrutando. Y con los hijos también, Sí, con más razón, porque ya tenemos tiempo de... Solamente que los dos ya están trabajando. Claro. César Augusto también... Ya está trabajando, o sea, ya prácticamente. Está haciendo una pasantía. Está con la pasantía, claro, sí, ya está terminando, recibiendo el título, entonces ya dentro de poco... Pero están volando, solos, ya. De a poquito. Están probando sus alas. Ana Paula ya hace tiempo está trabajando. Ya. No. Sí. Para su primer trabajo. Ya. Y claro, él más joven, etcétera, entonces va terminó la facultad, pero le falta su tesis, ¿verdad? Claro. Pero relativo a eso está trabajando, ya haciendo una pasantía y ojalá le salga todo bien y vaya para adelante, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora queremos escuchar un poquitito, Rigel, a ver qué nos dejas así como un mensaje, sobre todo con respecto a la familia, con respecto a los hijos, con respecto a esa educación también, ¿verdad? Que uno va ofreciendo, porque toda mamá y todo papá siempre se desvela bastante en la educación y en el acompañamiento también de sus hijos. Entonces, para tantas otras personas que hoy nos están siguiendo y sobre todo que también están en esta tarea tan empeñativa que es la formación de la familia. Y como matrimonio y como familia nosotros hemos estado creciendo, ¿verdad? Altos y bajos, nunca es la felicidad perfecta todos los días. Claro. Sino ante cada tropiezo tratar de yo por lo menos buscar apoyo en la oración,
en la iglesia, ¿verdad? Con los padres. Y cuando ellos ya fueron, aferrarme siempre a la oración. Qué bien. Bueno, y César, ¿y vos qué mensaje querés dejar un poco también a la familia, a todos los que nos están siguiendo a través de Upucue Pupore? Y nada, agradecerle antes de nada a usted por venir a compartir un poco, estar con ustedes, sí. Es muy grande para nosotros ese honor de tenerla a usted, conociéndole todo lo que ha pasado y lo está haciendo por el bien de la feligresía, ¿verdad? Y nada, es muy grato. Este es un tercer encuentro que estamos haciendo entre la familia. Como familia, que es tan bueno. Están llegando la gente. Están llegando la gente, etcétera. Vamos a continuar y usted va a ser uno de nuestros invitados especiales. Bueno, muchas gracias. ¿no? Yo también les agradezco, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes y estar aquí a través también de Ñande Yarañé, porque Ñande Yarañé está para eso, ¿verdad? Sí. Queremos que nuestro pueblo, nuestra gente, todos se manifiesten y conozcamos nuestras raíces, porque aquí está verdaderamente nuestras raíces. Sí, así es. Algunas veces nosotros a través de los medios de comunicación más traemos cosas de afuera, ¿verdad? Y metemos y no valoramos lo que es nuestro, lo que es de nuestro verdadero pueblo, las raíces de donde hemos nacido. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy con nuestro programa Ñande Yarañé Upucue Pupore. Hasta la próxima por más Upucue Pupore.